Mi respeto para cada uno. Esperamos en esta noche ser un canal. Esperamos ser un canal de bendición para cada uno de ustedes y que la exposición del mensaje de la palabra de Dios en esta noche traiga una palabra de fe que aliente nuestro espíritu a seguir continuando en el Señor hacia adelante. Hoy vivimos unos tiempos donde el mundo está desconcertado y vive una vida muy acelerada, donde hay muchas competencias y donde el mundo está desconcertado. Y me gustaría que en esta noche usted y yo analicemos la vida de las personas que solo se enfocan en ellos mismos y solo se dedican a vivir una vida en empatía con los demás. Por esto en esta noche quiero hablarle a ustedes bajo el tema característica del narcisista megalómano sociópata. Característica del narcisista megalómano y sociópata. Cuando nosotros hablamos del narcisismo o de una persona narcisista, para que me puedan comprender en esta noche, es bueno que definamos bien claro qué es una persona narcisista. El narcisismo está catalogado en la psicología como un trastorno de la personalidad. Este tipo de personas que sufren de este trastorno son un gran problema para la sociedad. Cuando hablamos del narcisismo, este nombre viene dado a un hombre llamado Narciso, que se dice de este hombre que por largo tiempo se dedicaba a contemplar su rostro y su hermosura en un estanque, haciendo algunos pensamientos de sí mismo de grandeza y de hermosura. Cuando hablamos de narcisismo, hablamos de la excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades y obras. Es decir, que esto significa que una persona narcisista está enfocada y centralizada en sus habilidades, en sus cualidades, en su belleza, está centralizado en su cuerpo. Cuando hablamos de megalomanía, aquí debemos de entender que una persona megalómana o narcisista megalómana, la megalomanía consiste en las personas tener manía, delirios de grandeza. Se creen que son los únicos que tienen las facultades delante de los demás. Nunca toman en consideración que los demás pueden tener la oportunidad de superarlos y de tener también las habilidades de ser sobresalientes en lo que hacen. Cuando analizamos la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, me gustaría que junto conmigo analicemos lo que dice Pablo al joven Timoteo. Algunos dicen que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo desde una cárcel en Roma. Y en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, encontramos unas características esenciales
de cómo es en sí una persona narcisista, megalómana. Y vamos a leer conmigo. Dice el capítulo 3 del verso 1 al 5. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de sí mismos, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo al joven obispo Timoteo. Analicemos esto. En primer lugar, el verso 2 nos dice una característica muy especial de lo que es una persona narcisista megalómana o sociópata. Nos dice el verso 2, en primer lugar, que las personas con estas características dice que son amadores de sí mismos. Las personas hoy en día están más empeñadas en hacer las cosas de manera que giren en su yo. Todo lo que hacen tienen que girar en torno a lo que ellos quieren que se realice y que se produzca en lo que se está haciendo. Cuando analizamos esta característica, es esencialmente una de un narcisista megalómana, centralizados en sí mismo. Dice amadores de sí mismo. En segundo lugar, leemos en el mismo verso 2 que dice que son amadores del dinero. El espíritu materialista ahoga en las personas narcisistas megalómanas lo que es la modestia, la humildad. Muchos de ellos piensan siempre en escalar posiciones y conseguir dinero a toda costa. Son estafadores, son ladrones, porque las tendencias de ellos en sus pensamientos siempre gira en sus propias necesidades. En tercer lugar, encontramos otra característica que nos dice que son vanagloriosos. Esto nos da la idea de que son personas presumidas, son personas fantoches, siempre viven presumiendo de los demás sin tomar en consideración que los demás tienen la oportunidad de superarse igual que ellos. En cuarto lugar, encontramos que nos sigue diciendo el texto bíblico que son soberbios. En otras palabras, son altivos, arrogantes, sarcásticos, no tienen en sus mentes el pensamiento de tener armonía con lo demás. Nos sigue dando también el texto otra característica y dice que son blasfemos. Eso es levantar calumnias a los demás. Los blasfemos siempre viven hablando mal de los demás. Siempre viven argumentando cosas falsas
de aquellos que le rodean con el fin de ellos esconder sus propias facultades. También dice el texto bíblico que son desobedientes a los padres. Hoy en día, nosotros en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, encontramos que se han levantado muchos ministerios a favor de orientar a la familia, debido a que hoy en día se han levantado niños, aún de 5 años, manipuladores de los padres. Personas que dentro de la familia tienden a crear una formación distorsionada de lo que es mantener la empatía entre la familia. Nos sigue también diciendo el texto que estas personas son desobedientes a los padres. La Biblia nos habla acerca de lo que son los hijos contumaz, desobedientes, y debemos de aprender de estas características a ser personas obedientes a nuestros padres. También encontramos otra característica de los narcisistas o del trastorno de la personalidad que llamamos narcisismo, que son desagradables, desconsiderables. Creen que se lo merecen todo, no valoran los esfuerzos de los demás. Siempre se están buscando el favor de ellos mismos, sin tomar en cuenta los esfuerzos de los demás. Encontramos también otra característica que dice que son sin afecto natural, no tienen cariño. Las personas narcisistas o con el trastorno de narcisismo, este tipo de persona no ama a su familia, no ama a sus padres, no aman a sus esposas, no aman a sus propios hijos, porque el entorno de todo su bienestar está centralizado en su yo. Encontramos también que son calumniadores. Esto nos indica que levantan calumnia y no toman en consideración el prestigio y las facultades de los demás. Son también intemperantes, o sea, son autodominio. Ellos se autodominan y quieren siempre manipular la situación a su antojo. Son personas manipuladoras y tenemos que tener en cuenta que de estas personas el apóstol Pablo nos dice al final que tenemos que cuidarnos. Nos dice también que son crueles, feroces, implacables, personas insensibles, no sienten por las necesidades de los demás. Dice que también son traidores, no toman en consideración lo que se habla en secreto con los demás. Son reveladores de hablas confidenciales y esto perjudica la vida de este tipo de personas que viven con este trastorno de personalidad. Son impetuosos. Se creen que todo lo saben, que todo lo conocen. Se creen delante de los demás que los demás no tienen el conocimiento adquirido por ellos. Amadores de placeres más que de Dios, dice el texto.
Estas son personas que se dedican muchos a los vicios, a los juegos, a las inmundicias, porque son amadores de placeres. Se dedican a las lascivias, a las lujurias, y de tales personas debemos de cuidarnos. Nos dice por último que tienen apariencia de piedad. Los narcisistas megalómanos tienen esta facultad de siempre querer esconder lo que ellos son. Cuando hablan del mal de los demás, cuando calumnian a los demás, tratan de ocultar lo que ellos mismos son en sus vidas. Y estos problemas psicológicos en la psique de estas personas no le permiten entre los grupos tener empatía y tener sociabilidad, porque se convierten en sociópatas, personas que no socializan con los demás. Hablar del narcisista megalómano es algo bien importante en estos tiempos, porque lo tenemos por todas partes. Lo tenemos en las escuelas, lo tenemos en los trabajos, lo tenemos en los hogares. Padres narcisistas manipuladores, hijos con delirio de grandeza. Ellos son los únicos que han obtenido títulos en la familia. Ellos son los únicos que tienen conocimiento del tema. Ellos son los únicos que son sobresalientes en lo que hacen y no se dan de cuenta a su alrededor que otras personas con su humildad lo están haciendo mejor que ellos. Es importante al finalizar este mensaje expositivo de lo que son las características de una persona que sufre del trastorno de personalidad, a lo que llamamos narcisismo megalómano. Es importante que tengamos presente que estas personas tienen en sus mentes siempre hacer las cosas a su manera. Tienen siempre en sus corazones buscar ventajas sobre los demás. Su tendencia es satisfacer su ego. Son ególatras, son egocentristas, son personas que buscan su autocomplacencia, y esto al final le perjudica. Cuando analizamos el contexto acerca de las personas megalómanas en otras partes de la Biblia, como la Torá, la Tanaj, nosotros nos damos de cuenta en el libro de Segunda de Reyes, la historia de un hombre que sufría del trastorno del narcisista megalómano. La Biblia nos habla en esa parte del libro de Reyes, en Segunda de Samuel capítulo 14, versos 25 y 26, acerca del personaje llamado Absalón. Y nos dice el texto bíblico, versos 25 y 26, hablando de Absalón: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como desde en su hermosura como Absalón, desde la planta de los pies hasta la coronilla no había en él defectos. Cuando cortaba su cabello,
Dice el texto bíblico que lo cortaba cada año y cuando lo pesaban, pesaba 2 kilos. No había en Israel hombre tan hermoso y tan vanaglorioso como Absalón. Esto nos da la idea de personas hoy en día como grandes artistas. Hay personas artistas que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto y se creen que se están llevando al mundo por delante porque tienen fama, tienen dinero, tienen apogeo, la sociedad los alaba, pero sin embargo viven una vida ficticia y al final son muy efímeros. También hablamos y encontramos en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 21, acerca de una mujer que también sufría del narcisismo megalómano, de manías, de delirios de grandeza. Jezabel, mujer gobernadora, manipuladora. El marido hacía lo que ella determinaba que se iba a hacer. Y cuando analizamos la historia de Jezabel, 3 minutos, pastor, 3 minutos. Nos enseña que debemos de cuidarnos de este espíritu. Y no está hablando de un espíritu de demonio, sino de actitud. Y tomar en cuenta la consideración de las personas narcisistas nos ayudarán en el mañana a ser mejores personas. ¿Habrá en teología de punta personas narcisistas? ¿Existirán en nuestras iglesias personas megalómanas, sociópatas? Lo dejo con esta interrogante. Gracias, señores, y en otra ocasión trataré de armar mi esqueleto bien armado de mi exposición. Gracias por escucharme.